es un espacio interesante para debatir y siempre uno se cruza con muchos amigos que les interesan estas cosas. Entonces, gracias siempre por el espacio al Changui, a Sebastián, bueno, vos, Sol, que estás moderando, ahí lo vi a Jorge también, que es un amigo que aprecio muchísimo. Y sí, yo creo que estamos hablando lo mismo que desde hace un año en este país, ¿no? Es decir, pareciera que la pandemia logró suspender la Constitución sin haber sorteado los resortes que tiene la Constitución Nacional para poder hacer frente a esta situación excepcional, ¿no? Es decir, la emergencia es una situación excepcional. Entonces, a la situación excepcional es necesario grandes remedios, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el título se condice con el voto del juez Rosenkrantz en el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional del 4 de mayo del 2021, donde Rosenkrantz dice que la emergencia no permite o no abre la puerta a suprimir derechos o a exceder, o que el poder se exceda en el marco que está establecido. ¿Por qué? Porque existen razones y motivos desde el dictado del decreto 260/20, después posteriormente el 2927/20, y así todos los decretos de necesidad de urgencia que fue dictando el Poder Ejecutivo Nacional, donde se ha excedido, desde mi punto de vista, en las facultades establecidas en el texto de la Constitución. La Constitución Nacional establece dos situaciones de emergencia. Esas situaciones de emergencias contempladas en el texto de la Constitución son la herramienta que utiliza constantemente el Poder Ejecutivo Nacional, que es el decreto de necesidad de urgencia del 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, la delegación legislativa del artículo 76 de la Constitución Nacional, que es una manera de que el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo pueda sortear el trámite normal de las leyes, ¿no? Es decir, cuando sea difícil, dice el 99 tercero, no lo dice así textual, pero cuando sea difícil reunir al Congreso para la sanción de alguna norma, automáticamente el Poder Ejecutivo Nacional tiene esta facultad de llevar a cabo la legislación dictada por el Poder Ejecutivo. Pero, y en esto hago hincapié en el reciente decreto de necesidad de urgencia, donde el Poder Ejecutivo Nacional, con respecto a las vacunas, había establecido o modificado una ley. Desde mi punto de vista, esto es grave. ¿Sí? Se abre una puerta grave en cuanto a que el Poder Ejecutivo Nacional, utilizando una emergencia que no es una emergencia distinta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Smith, dice que a mayor emergencia, mayores son los controles, y en el fallo San Luis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que esto fue en la época de la emergencia económica del Corralito, la Corte Suprema sostiene que es necesario que el sistema institucional, cuando el Poder Ejecutivo utiliza la herramienta del DNU, que ese DNU solamente es válido cuando existe una nueva emergencia. Entonces, ¿cuál es la nueva emergencia que hay ahora? Si es la misma que fue decretada por el DNU 260/21. Es más, si ustedes observan, el artículo 76 de la Constitución Nacional, que permite la delegación legislativa, el Congreso de la Nación, en el mes de diciembre del 2019, el 19 de marzo, delegó facultades declarando una emergencia sanitaria. Ahora bien, por intermedio del decreto 260/20, el Poder Ejecutivo extendió y prorrogó esa emergencia. Es decir, el Poder Ejecutivo prorrogó una facultad que es propia de otro poder del Estado. El decreto 167/21 prorrogó por un año más el decreto 260/21. Si uno observa, parece que la Constitución no existiera. Automáticamente hay restricción de libertades, el Poder Ejecutivo Nacional, y esto lo vamos a ver ahora cuando me mete un poco con los derechos humanos, el Poder Ejecutivo Nacional legisló sobre materia penal, cuando la materia penal está vedada en el artículo 99, inciso tercero,
cuando completa esos artículos 205 y 239 del Código Penal y crea una figura, porque en el derecho penal se habla que esas son leyes en blanco, es decir, no tiene la tipificación de a qué se está aplicando. Entonces el presidente, por el medio del DNU, complementa esos artículos del Código Penal, materia que está vedada. Ahora bien, todos estos elementos se condicen indefectiblemente con el estado de excepcionalidad. Pareciera que la emergencia le permite al Poder Ejecutivo Nacional suspender las libertades, suspender y restringir las libertades. De esta manera, hay un autor, Pedro Cruz Villalón, que decía que el estado de excepción supone por los poderes del Estado que estos deben extender el máximo esfuerzo para que exista el imperio de la ley en la situación de emergencia. Y en nuestro país, la situación de emergencia, el único marco establecido es el texto de la Constitución. Así, la Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que en un estado de excepción es necesario que exista una situación excepcional o crisis o emergencia, que en este caso es la pandemia, y que esto afecte a la población y que constituya una amenaza a la vida organizada de la sociedad. Entonces, frente a este panorama, y a lo dicho por la Corte Europea de Derechos Humanos, que es citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Zambrano Vélez y otros contra Ecuador del año 2007, nos da la pauta para entender si verdaderamente estamos en una excepción. Ahora, ¿esto implica que la Constitución está suspendida? En palabras del autor que yo les dije, Cruz Villalón, lo que le está diciendo que en un estado de excepción o en una emergencia, automáticamente lo que tienen que hacer los poderes del Estado es que en esta situación de emergencia hacer más fuerte y rígido el imperio de la ley. Entonces, frente a estas cuestiones, la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, establece que, por el artículo 1.1, que los Estados partes están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. Es decir, esto me lleva a concluir como primera parte que el Poder Ejecutivo puede dictar medidas excepcionales que suspendan derechos y garantías para el ejercicio de estos derechos, pero todo accionar debe estar sometido a un estricto control interno e internacional. Estas regulaciones excepcionales deben ser razonables, proporcionales y limitadas en el tiempo. ¿Sí? Esto para que, como primera pauta. Entonces, la emergencia son situaciones que derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios y que tienen repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios. ¿Sí? Esto dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, frente a este estado de excepción, cada uno de los estados partes, cada uno de los estados que integran el sistema interamericano de derechos humanos, y la Argentina no está exento, tiene que existir un control político, ¿sí? Y acá vuelvo al 99, inciso tercero de la Constitución, en cuanto al dictado de decretos de necesidad de urgencia, donde la actividad, el decreto de necesidad de urgencia tiene que tener un control congresional, es decir, este debe pronunciarse conforme establece el procedimiento de la ley 26.122, la cual, esto también es un dato mío, está en franca contradicción con el artículo 82 de la Constitución Nacional, pero que este control político tiene que ser ejercido con la mayor crudeza y profundidad posible. No puede existir razón alguna para que no exista un control. Veamos lo sucedido la semana pasada en diputados, donde el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación se rehusó a tratar un proyecto sobre el tema de las vacunas sobre tablet. El otro día el Poder Ejecutivo Nacional dicta un decreto de necesidad de urgencia bajo el solo argumento de que no existía razón alguna para que el Congreso de la Nación pudiera sancionar, y la frase poco feliz
de la secretaria legal y técnica de la Nación, Vilma Ibarra, me extraña, habiendo sido diputada de la Nación y senadora de la Nación, diciendo que el Congreso de la Nación llega tarde en una pandemia. Es decir, me resuena a veces las palabras que decía el constitucionalista cordobés Pedro Frías cuando decía que en una emergencia el Poder Ejecutivo llega más rápido que los otros dos poderes. Entonces, frente a esto y frente a esta idea, tenemos un control político. Después tenemos un control jurisdiccional, que nuestro sistema, como todos saben, es difuso, donde el Poder Judicial debería ejercer un control hacia la falta de apego de las decisiones del Poder Ejecutivo. Pero si observamos en este año y medio casi ya de restricciones de derechos, nos vamos a encontrar que una sola jueza declaró inconstitucional los decretos del presidente Alberto Fernández, que fue la presidenta Mauricio de la provincia de Mendoza, en lo que respecta a la aplicación del artículo 205 y 239 del Código Penal. Es decir, si uno toma en cuenta los 970 jueces federales que existen en el país, sin contar los jueces de las 24 jurisdicciones nacionales, nos vamos a encontrar que el Poder Judicial casi hizo silencio con respecto a la restricción de las libertades, ¿sí? Entonces esta situación es una cuestión bastante grave con respecto a la necesidad de la protección que tienen que tener los ciudadanos. ¿Por qué? Porque afecta indefectiblemente al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Ustedes pensemos en voz alta, empecemos a pensar todas las situaciones que se han dado en cuanto a un ciudadano recurriendo al órgano jurisdiccional donde no ha obtenido ninguna respuesta por el órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo grave acá? Yo el otro día lo hablaba en un programa de televisión y decía que todo esto que yo le estoy leyendo, casi una primicia, es parte de una idea que yo tengo, que tengo punteada, de armar una denuncia penal contra las autoridades nacionales. ¿Por qué? Porque indefectiblemente hay una violación flagrante de los tres poderes del Estado. Con un dato más, el Congreso de la Nación, el año pasado, sancionó 67 leyes y el Poder Ejecutivo dictó 80 decretos de necesidad de urgencia. Entonces, hagamos el razonamiento del 99, inciso tercero, cuando dice, cuando el Congreso de la Nación no pueda llevar adelante el proceso de formación y sanción de las leyes. Acá me remito de nuevo al fallo San Luis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando dijo, perdón, cuando el Congreso está funcionando, no hay razón alguna para que el Poder Ejecutivo dicte decreto de necesidad de urgencia, salvo que exista una nueva emergencia. Lo que mayormente hace el decreto de necesidad de urgencia es saltearse y apropiarse de facultades que son de otro poder del Estado, en este caso del Poder Legislativo. Entonces, frente a esta situación, tenemos una situación grave con respecto al ciudadano de pie. ¿Por qué? Porque la actividad del Poder Judicial y este silencio del Poder Judicial ha hecho que se encuentre en controversia el derecho del acceso a la justicia. Es decir, ¿por qué? Porque frente a violaciones de derechos y garantías constitucionales, y entendiendo casi que se estuviera aplicando el artículo 23 de la Constitución Nacional como si estuviéramos en un estado de sitio, la Constitución está suspendida. ¿Por qué? Porque es difícil recurrir al órgano jurisdiccional y ir a pedir una habilitación de feria o que el Poder Judicial le permita de alguna manera poder llevar adelante esta respuesta que puede pedir la sociedad. ¿Y por qué digo que si ve el artículo 8.1? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante las acordadas 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 del 2020, decretó feria extraordinaria del Poder Judicial. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que pasó en la Argentina? ¿Ustedes se dan cuenta que se suspendió la Constitución automáticamente por decretos de necesidad de urgencia? La gravedad de esta situación afecta indefectiblemente al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque no encuentra el lugar donde puede ir a golpearse la puerta y que ese órgano jurisdiccional le dé una respuesta. Entonces, como le decía, el 11 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 260/20.
el 12 de marzo. El 11 de marzo la OMS decreta la pandemia mundial. El Poder Ejecutivo Nacional utiliza la ley 27.541, una ley de delegación de facultades que nada tenía que ver con la pandemia. Pero si ustedes observan cada uno de los decretos de necesidad de urgencia, el fundamento es la ley 27.541. Entonces acá viene otra cuestión que es importante tener en cuenta. Y lo dijo el convencional radical en aquel entonces, Ortiz Pellegrini, cuando se debatía la reforma del 94, y lo dijo también el convencional demócrata progresista de Santa Fe, Natale, donde se decía que esto iba a ver, Ortiz Pellegrini decía que el dictado del 99 tercero hacía finalizar la utilización de los decretos de necesidad de urgencia. Humberto Quiroga Lavie abonaba y decía que a partir de la delegación legislativa iba a desaparecer el abuso de los decretos de necesidad de urgencia, y el convencional Natale, con una idea más de no creer lo que estaba redactando, decía, como dijo Espota, Banossi y otros constitucionalistas, que íbamos a terminar teniendo la emergencia de la emergencia de la emergencia, que en realidad hay que terminar reconociendo que es lo que sucedió. Entonces, frente a la delegación legislativa, la ley 27.541, en su artículo 1, establece una amplia delegación de facultades del Congreso de la Nación. Y acá me voy a remitir a lo dicho por el convencional constituyente Humberto Quiroga Lavie, que decía que la emergencia es un concepto jurídico indeterminado, ¿sí? Y el cual debe ser determinado, y escuchen bien, esto decía Quiroga Lavie, no por el Ejecutivo, sino que tiene que ser definido por el Congreso. Entonces, ¿me entienden la gravedad cuando el título nuestro es la emergencia o la excepción no suspende la Constitución? Automáticamente damos cuenta que el Poder Ejecutivo avasalló los otros poderes y el silencio cómplice del Poder Judicial. Entonces, frente a esto, la reforma del 94 nos dice que tiene que existir una materia clara, es decir, qué es lo que se delega. Por eso, en la ley marco, que es la 27.541, nada tiene que ver con la pandemia. Y abonaba, una vez más, el convencional constituyente del 94, en lo que respecta a la delegación, sino que el que tiene que delegar la facultad es el Congreso, no delega el Ejecutivo, porque mayormente el Poder Ejecutivo, por el abuso de los decretos de necesidad de urgencia, termina indefectiblemente eludiendo al Congreso y termina corrigiendo las facultades propias del Congreso. Es decir, fíjense lo grave que cada dictado de DNU por parte del Poder Ejecutivo Nacional ha llevado indefectiblemente a chocar contra el texto de la Constitución. Entonces, el Congreso delega y declara una emergencia, pero en realidad lo que intentó el convencional del 94, bueno, acá está el Changi Cáceres, que fue convencional del 94, era en realidad el acotamiento de la potestad del Poder Ejecutivo del dictado de decreto de necesidad de urgencia. A la realidad me remito, y en este último año, como les dije, hubo 80 en el 2020 DNU contra 65, 67 leyes, y este año, fíjense que ha terminado el Poder Ejecutivo Nacional modificando una ley, porque esto es parte de mi teoría con respecto a la realidad de hoy, pero el presidente es un patorrengo, porque no maneja ni el Senado ni maneja su bloque de diputados. Por algo, y el presidente en el acto del 9 de julio salió a contestarle al presidente de la bancada oficialista. Entonces, frente a esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional, la única herramienta que tiene es el dictado de los decretos de necesidad de urgencia. Pero como decía Fait, también en el caso San Luis, la emergencia nace y vive dentro de la Constitución. Por eso la razón de ser cuando empecé la charla con el fallo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con esto que decía Carlos Fait. Es decir, la emergencia, el marco de la emergencia es la Constitución. No hay posibilidades de salir de la Constitución. No hay posibilidades de saltearse de la Constitución. Por ejemplo, Sebastián Soler, procurador general, en el caso Cine Callao,
decía que con el pretexto de encontrar paliativos fáciles, ¿sí?, en una ocasión mala de la República, a veces los poderes recurren a facultades de las que no están investidas. Pero acá se corre un grave peligro, ¿sí?, que es que estas atribuciones que se creen legítimas terminan siendo un exceso de poder. Entonces, fíjense lo grave que establece este marco y esta emergencia y esto de saltearse el Congreso, saltearse el Poder Judicial que no controla, el Poder Legislativo que no controla y un Poder Ejecutivo que arremete contra todo. Frente a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 686, sostiene que la única manera de restringir libertades es por medio de la ley. Y el párrafo 35, 36 y 37 de la opinión consultiva 686, que es obligatoria para todos los estados partes que integran el sistema interamericano de derechos humanos, es la de la ley formal. Es decir, una ley emanada del Poder Legislativo, elegido democráticamente y promulgada por el Poder Ejecutivo. Y en cuanto a la delegación legislativa, aclara que debe ser autorizado por la propia Constitución y ejercerse dentro de los límites por ella y por la ley delegante. Y el ejercicio de la potestad delegada debe encontrarse sujeto a controles eficaces que no desvirtúe o se utilice para desvirtuar el carácter fundamental de derechos y libertades. Porque si ustedes observan cada uno de los decretos de necesidad de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, siempre citan la Convención Americana de Derechos Humanos. Es más, el proyecto de superpoderes delegados que está en el Congreso de la Nación, en el artículo 1 hicieron una tómbola de números sobre el marco legal que iba a establecer esa ley para delegar superpoderes. Y citan un montón de artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero cada artículo citado tiene un grave error. Habla de la ley. Y cuando habla de la ley, habla del artículo 30 de la Convención. Y cuando habla del artículo 30 de la Convención, la mejor forma de interpretar la Convención Americana es remitirnos a la opinión consultiva 686, que la Corte Interamericana interpreta el artículo 30, el concepto de ley. Entonces, como primera medida, no es por DNU, es por ley del Congreso. El Congreso estaba funcionando, el Congreso está más vivo que nunca. El Poder Ejecutivo no puede atropellar otros poderes. La facultad del DNU no es una facultad que tenga el Poder Ejecutivo para hacer lo que quiera. Con otro dato, el artículo 14 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Leyes. El artículo 28 de la Constitución Nacional, principio de razonabilidad, automáticamente me dice que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, claramente, siguiendo a Linares, la razonabilidad es horizontal y vertical. Esta razonabilidad que tiene que tener la ley es que yo no puedo, sin la ley sancionada por el Congreso, limitar libertades. Entonces, por eso esto de que pareciera que la emergencia da hasta esa posibilidad de suspender derechos y garantías. Ahora bien, el acceso a la información pública también fue afectado en esta emergencia. ¿Por qué? Porque si uno observa, y ahora voy a tratar de que entendamos un poco algunas cuestiones que hacen al acceso a la información pública y a la evaluación de estas garantías. En el caso de Peiko Naidenov, por el tema de Formosa, la Corte Suprema dijo: aún ante el escenario de emergencia que se verifica en el marco del COVID-19, conforme ha señalado este tribunal, las medidas que se adopten para enfrentar la pandemia y conlleven la regulación de derechos fundamentales deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a los criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, con arreglo a lo expresado. Cabe afirmar que las restricciones a las libertades deben satisfacer la exigencia de la razonabilidad.
Esto que yo les dije del artículo 28 de la Constitución. Y fíjense que con respecto al acceso a la información pública, tenemos también otro elemento más, que se desprende solamente con leer el plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19, que fue delineado por el mismo Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, que establece que este documento pretende brindar información dinámica, ágil y flexible sobre el acceso y el avance en el conocimiento de los resultados de ensayos clínicos que están llevando a cabo con respecto a las vacunas candidatas, la posibilidad de cubrir de una manera a toda la población, de una manera objetiva, gratuita, equitativa e igualitaria, la compra y distribución de las vacunas, la transparencia y cumplimiento de los estándares de seguridad y eficacia en forma homogénea en todo el territorio del país. Y esto me lleva a indagar qué dijo la Corte Interamericana y la Relatoría Especial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto al tema de las vacunas y el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque tiene que haber una disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad relativas al derecho a la salud. Porque pareciera que, bajo el discurso paternalista del Poder Ejecutivo Nacional, donde afecta también la libertad individual de las personas, la autonomía de la voluntad del artículo 19, pareciera que automáticamente ha desaparecido todas estas cuestiones. Y ellos escribieron esto, no lo escribí yo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del acceso a la información pública y las vacunas? Garantizar el acceso a toda la información relevante sobre las vacunas como el acceso y administración de las mismas. Garantizar el derecho al acceso a la información pública, junto con la comunicación efectiva, son aspectos cruciales para la estrategia de inmunización masiva frente al COVID-19. La principal fuente de un país radica en la capacidad intelectual y operativa de su gente y la información recibida que le invite a afrontar estos nuevos cambios. Sí, fíjese la importancia que reviste la cuestión del acceso a la información pública, ¿sí? Y la publicidad como garantía de las garantías. Es decir, esto lo decía Alberdi en el Derecho Público Provincial. Él decía que otro medio para impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece es la publicidad de todos los actos que ellos constituyen. Entonces, una de las cuestiones fundamentales y que hacen al funcionamiento propio de una república es la posibilidad de tener acceso a toda esta información, y pareciera, y lo vemos a diario, que no existe razón alguna para poder tener este tipo de información. Otra de las cuestiones también que se ha violado a partir del dictado de los decretos de urgencia, y pareciera que, vuelvo, la Constitución estuviera suspendida, es el principio de legalidad. El principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el decreto 297/20 establece un tipo penal que, como les dije, por artículo 99, inciso 3 de la Constitución, es materia vedada. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede dictar decreto, necesidad de urgencia en materia penal. Y ustedes van a decir, ¿y qué es el principio de legalidad? Entonces, el principio de legalidad no se agota solo en la seguridad jurídica, ¿sí? Es decir, todo ciudadano debe tener conocimiento previo de los delitos y penas existentes, y esto supone también una garantía política que todos los ciudadanos no pueden ser sometidos a penas que no están preestablecidas mediante los mecanismos constitucionales vigentes. Esto como el otro día, cuando la directora de Migraciones de la Nación, en un programa de televisión, dijo que todos los argentinos que salieron al exterior y firmaron la declaración jurada, automáticamente habían renunciado a sus derechos. Es decir, esto es de loco lo que dijo. Es de loco. Es inexistente. Es decir, la declaración jurada es una declaración jurada. Es un mero acto que piden para complementar una salida del país. Pero no existe razón alguna para, al momento de firmar una declaración jurada, que yo esté desconociendo derechos fundamentales. Automáticamente estaríamos violando la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1 y 2.
Estaríamos violando el artículo 14 cuando dice entrar, salir y permanecer de la República Argentina. Estaríamos violando el artículo 28 de la Constitución. ¿Se dan cuenta que pareciera que para algunos la Constitución está suspendida? La emergencia no suspende la Constitución, pero pareciera que para el gobierno la Constitución está suspendida. Entonces el marco legal es este paternalismo constante del poder ejecutivo de la nación. Entonces cuando yo hablo del paternalismo hablo de las teorías que fueron muy bien desarrolladas por Carlos Santiagonino, cuando habla del paternalismo, del perfeccionismo y la neutralidad, ¿no? Eso específicamente con la autonomía de la voluntad. Pero específicamente tiene una aplicación directa en este año y medio que estamos llevando adelante, ¿no? Es decir, uno escucha seguido ese dedito que dice, yo los vine a cuidar, yo soy el papá de todos, y yo papá todavía, gracias a Dios, tengo. César Beccaria decía que solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social. Es decir, el legislador, el diputado, el senador, no un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Y los jueces, decía Beccaria, no pueden conscientemente aumentar la pena establecida por las leyes, ni siquiera bajo el pretexto del celo o del bien público. Entonces, si el Poder Judicial no puede, si el Poder Ejecutivo no puede, hoy nos encontramos que estamos frente a un Poder Ejecutivo nacional que ha establecido, ¿sí?, en su artículo 4 del decreto 297, el aislamiento social y preventivo y obligatorio y una tipificación a partir de darle un marco al artículo 205 y 239 del Código Penal. ¿Con qué? Con que el Ministerio de Justicia podía detener a las personas, llevar adelante infracciones, proceder a la retención preventiva de automóviles, todo con el motivo de evitar la propagación del virus. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, en el caso Kimmel contra Argentina, sostiene que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. Es decir, es la última ratio el derecho penal. Es decir, pero el Poder Ejecutivo Nacional ha llevado de tal manera, y con materias vedadas, a llevarse puesta la Constitución. Entonces pareciera que la emergencia todo lo permite. ¿Por qué? Porque el 99.3 dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstas por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia. Ven que la misma Constitución dice no puede dictar normas de materia penal. Y el Poder Ejecutivo ha dictado normas de materia penal. ¿Sí? Para seguir y no hacerla tan larga, ¿no? Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos sostiene que toda medida debe ser legítima, idónea, necesaria y estrictamente proporcional. ¿Sí? Esto lo dice en el caso Hernández contra Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previo una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita. Asimismo, dice la Corte, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma sancionatoria exista y resulta conocida o pueda hacerlo antes de que ocurra la acción o la omisión que la contraviene o que pretendan sancionar. Es decir, se dan cuenta que la posición llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional y las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional hay que ver si son legítimas, proporcionales, razonables y limitadas. A ver, otra de las restricciones que hemos
que se han sufrido en Argentina por el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos es la cuestión de la circulación, ¿sí? Y la misma Convención Americana lo dice, y me vuelvo a remitir a la opinión consultiva 686. No pueden ser restringidos sino en virtud de una ley. Y la ley es la del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que resolvió la opinión consultiva 686. En este espacio hemos hablado también de la cuestión del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, el famoso NODIO, ¿sí? Esta situación que ha llevado indefectiblemente a entender y comprender y tratar de limitar la libertad de expresión. Lo que ocurre en la provincia de La Rioja con los casacas rojas y con toda la política llevada adelante por el gobernador Ricardo Quintela, lo que también pasó con un diputado provincial opositor que fue denunciado e iniciaron un proceso de destitución por haber participado de las marchas con los comerciantes, lo que sucede en la provincia de Formosa. Es decir, todas estas situaciones que hacen indefectiblemente a una violación grave al sistema interamericano de derechos humanos y al sistema constitucional argentino. Entonces, fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, establece que con respecto a la policía, ¿y qué tiene que ser la policía? Dice, la policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población, dada su cobertura nacional y la variedad de sus funciones. Es una de las instituciones del Estado que se relaciona más frecuentemente con los ciudadanos. Entonces, esto es importante. Cuando la policía, cuando se violan los derechos, cuando la cercanía con el ciudadano no se condice con un marco establecido en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, este marco no puede ser limitado o violado por el mismo Estado o por el gobierno que está a cargo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también sostiene que la posibilidad de manifestarse pública pacíficamente es una de las maneras más accesibles del ejercicio al derecho de la libertad de expresión, por medio del cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por lo tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente. Veamos los decretos de necesidad de urgencia desde el 260 en adelante. Variamente se resiste, y esto sucede en las provincias. Veamos lo que pasó en Rosario, lo que pasó en Formosa, lo que pasó en La Rioja, y capaz que alguna provincia de acá de los amigos que están participando en este espacio, que yo no me he enterado, pero que la limitación de la libertad de expresión también es la imposibilidad de las manifestaciones públicas. Entonces, esto afecta indirectamente al texto de la Constitución y afecta indirectamente a los derechos constitucionales vigentes. Entonces, para concluir, porque ya hace bastante que estoy hablando y lo voy a aburrir, todos estos elementos constituyen, en definitiva, una grave violación a los derechos fundamentales constitucionales y a los derechos humanos establecidos a partir de la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una colisión de derechos, ¿sí? Este reclamo a las restricciones, la imposibilidad de trabajar, de circular, no pueden ser restringidos nunca por un decreto. La Constitución no está suspendida. La emergencia no suspende la Constitución. El marco es la Constitución y las instituciones de la democracia. Y es el Congreso de la Nación el que tiene las facultades para llevar a cabo tal empresa. De la lectura del artículo 14 de la Constitución, que sugiero su lectura, del texto fundamental que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender,
teniendo en cuenta el principio de razonabilidad. Los principios y garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, ¿es un DNU la herramienta? ¿La Constitución está suspendida? Es necesario debatir estas cuestiones. Es necesario que demos nuestras opiniones. Es necesario que el ciudadano esté informado. En una época donde la tecnología está a mano en un celular, las demandas de la sociedad no solo constituyen a la protesta, sino además es necesario permitir a la sociedad que se manifieste, permitir la libertad de expresión. Debemos entender que las manifestaciones públicas también son parte de ella. La posibilidad de expresarnos libremente y de poder tener estas cuestiones que nos hacen verdaderamente libres. Yo creo que en este 9 de julio, hoy, que tendría que ser un momento para reflexionar y pensar en el futuro, estamos siempre mirando para atrás. Creo que hoy es el momento y tenemos la necesidad todos de empezar a mirar para adelante y tratar, en definitiva, de que quienes nos gobiernan y nuestra clase dirigente entiendan las necesidades de la sociedad, que son las necesidades de todos. Muchas gracias.